esta, y mientras más bajábamos, la velocidad era impresionante, era terrible la velocidad, como si usted se montase en una montaña rusa y cae allá a toda velocidad, pero multiplíquela por 10,000 veces. Una velocidad tremenda, 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 y cuando aparte de los gritos, aparte del olor espantoso, habían dentro de las paredes del túnel como figuras demoníacas pegadas allí que intentaban como agarrarnos. Ninguna película de terror ni siquiera podrá describir el 10% de lo que es aquel lugar de condenación. Y nos preguntábamos a lo mejor, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué nosotros? O a lo mejor él había visto nuestros pecados y nos iba a lanzar a ese lugar, y simplemente le suplicábamos y le pedíamos misericordia que nos sacase. Pero cuando el túnel se termina, cuando se acaba el túnel, aquel lugar comienza a temblar, mi hermano. Entonces entendimos. Después vi un versículo en la Escritura que dice que los cimientos de la tierra tiemblan delante de la presencia del Señor. Entonces mi hermano, después también en alguna ocasión pudimos entender por el Espíritu Santo que aquel lugar de vez en cuando se llena, que el infierno se llena, porque la Escritura dice, aunque la Escritura dice que el Seol es insaciable, también dice la Escritura, dice en el libro de Isaías, dice, por tanto el Seol se ensanchó en su interior. Entonces entendimos que aquel lugar, cada vez que se llena en el interior de la tierra, hay una serie de temblores, quizá algunos temblores que nosotros sintamos aquí, quizás es porque en el interior está temblando cuando el infierno se llena y se expande y crece aquel lugar. Y de repente cuando se acaba el túnel y después de que el lugar tembló, vimos millones, o no sé si millones, pero miles y miles de figuras grotescas, inmundas, figuras demoníacas impresionantemente espantosas, que salieron corriendo a esconderse de la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás le tiene temor. Los demonios huyen donde está la presencia de Dios, hermano. Si en su casa, si en su vida hay oración, si en su vida hay temor de Dios, si en su vida hay santidad, ¿sabe qué? Por más que Satanás quiera atacarle, no podrá tocarlo, mi hermano, no podrá destruirlo. Es más, él nos da poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y dice que nada nos dañará, dice que nada nos tocará, dice la palabra del Señor. Pero de repente se abrieron cientos de puertas, miles por todo lado, por cada lugar eran puertas en todas direcciones, y el Señor nos hizo entrar por una de estas. Pero al entrar queríamos escapar de nuevo, pero una vez que pusimos el pie, al mirar hacia atrás, ya no había salida. Y entendimos que la gente que está allí nunca podrá escapar de aquel lugar. Otra cosa entendimos, y es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, es que el Señor ha venido no para condenar almas, sino para salvar lo que se había perdido. Aunque Él murió para salvar a todo aquel que crea, mi hermano, en la práctica muchísima gente se pierde cada día. En aquel lugar caían personas, pero era como por lluvia, por todo lado, caían por aquí, por allí, detrás, adelante, a lo lejos. Solo que nosotros en el momento no veíamos qué era lo que estaba cayendo, porque aquel lugar, apenas llegamos, al Señor nos dijo: hijos, este es el reino de las tinieblas, el infierno mismo, dijo el Señor. Y Jenny, una de mis compañeras, asombrada, aterrorizada, llorando, le dijo: Señor, y si este es el infierno, ¿dónde está Satanás? El Señor le dijo: se encuentra rodeando la tierra. Ni siquiera yo sabía que eso estaba en el libro de Job. Y entonces, sino que era tan oscuro aquel sitio. De hecho, todos hemos visto la oscuridad, pero usted nunca ha visto las tinieblas, hermano. A esta distancia, nuestra mano ya no la podíamos ver, a esta distancia de nuestra cara, porque era tan oscuro, era tan horrible las tinieblas que literalmente se podían casi como palpar. No se podía respirar casi en aquel lugar. El aire era sofocante, el calor era terrible, hermano. Sino que de la presencia del Señor que estaba con nosotros salía refrigerio para nosotros. La Biblia dice
que el que me sigue no andará en tinieblas. Pero el Señor nos estaba mostrando allí el lugar de las tinieblas donde estaban todos aquellos que no lo siguieron a Él. El Señor nos había hecho descender al país de los muertos, hermano, al lugar allí de los muertos y de la gente que en un futuro sería lanzada al lago que arde con fuego y azufre. Gente que iba a ser condenada, gente que aquí en la tierra estuvo como usted y como yo, gente que estudió, que trabajó, que se casó, que pecó, gente que escuchó la palabra, gente que la desechó. Muchos se apartaron, muchos nunca creyeron. Y la muerte, les llegó la muerte sin haberse reconciliado con Jesucristo, hermano. Sin haberse reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esta gente entonces fue trasladada allí. La Biblia dice que todos los pecadores serán trasladados al Seol. Dice la palabra de Dios que el Seol arrebata a los pecadores. Dice por allá en el libro de Job. Así que, mi hermano, yo quiero que usted sepa que cuando alguien muere, no es Dios el que dice, el que toma a la gente, este para el infierno, esto es para el cielo, lo de aquel accidente todo es para el infierno. Ah, no, pero esta niñita recién nacida para el cielo. No, hermano, es la naturaleza que predomina en nosotros. Recuerda que el Señor le dijo a Nicodemo que si no nacieres de nuevo, nunca podrías entrar al reino de los cielos. Hermano, no es por pertenecer a cierta denominación, es porque hayamos sido lavados con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Sangre poderosa, sangre santa, sangre que me limpió mi alma, que me lavó de mis pecados, hermano. Porque mis pecados eran grandes, mis pecados eran inmundos. He hecho cosas, usted y yo hemos hecho cosas que jamás le contaríamos a nadie, hermano. Amén. Pero el Señor allí conoce todas las cosas. Y entonces en aquel lugar estaba lleno de llamas de fuego. Y quizá usted dirá, pero si había fuego entonces iluminaba. No. En aquel lugar todo es oscuro, tenebroso. De verdad que la gente no sabe con qué tropieza. De verdad que la gente allí no pueden caminar, allí no pueden avanzar. Están como confinados a diferentes espacios de tormento en aquel lugar. Y había multitudes y multitudes. ¿Y sabe por qué podíamos ver? Porque del cuerpo del Señor Jesús salía un resplandor de gloria, de luz, que nos dejaba ver a cierta distancia alrededor. Y hasta donde alcanzábamos a mirar, allí había millones de llamas de fuego. Era un valle impresionante, lleno de llamas de fuego, todas muy altas, entre 2,5 metros hasta 4 metros de altura. Había llamas por aquí, por todo lado, entre 1,50 y 1,80 aproximadamente de espacio entre las llamas. Y en cada llama de fuego estaba el alma de una persona que había muerto y que ahora se encontraban en el infierno. En cada llama de fuego estaba un alma allí desesperada, intentando escapar, que gritaban, que intentaban moverse, querían salir de allí, pero estaban atrapados porque no podían allí ser liberados por su propia cuenta. Alguien me decía, ¿y será que a lo mejor por allá en millones y millones de años algún día el Señor no podrá tener misericordia y sacarnos de aquel lugar? Yo quiero que usted entienda algo. La santidad de Dios es tan asombrosa que si el Señor sacara a alguien del infierno y lo llevara al cielo, sufriría muchísimo más por la santidad de Dios. Hermano, porque allí no entra ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación ni mentira. Solamente los que sus ropas fueron emblanquecidas allí a través de Jesucristo. Él es el único camino al Padre. No hay otra forma de acceder, no hay otra forma de entrar al cielo. Solamente a través de su Hijo es que puedes entrar al cielo. No busques otra forma, no busques otro lugar. Él es la puerta. Nadie se puede trepar por algún lado, hermano, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso, en el Antiguo Testamento nadie podía ir al cielo. Ni Elías, ni Eliseo, ni David, ni Abraham. Porque Jesús tenía que completar su obra redentora en la cruz.
Y entonces cuando comenzamos a ver toda esa gente al ver al Señor Jesucristo y al vernos a nosotros, extendían sus manos y le decían: Señor, Señor, sácame de aquí, Señor, ten misericordia de mí. Gritaba la gente: dame una oportunidad, ten compasión de mí, Señor, sácame de este lugar, aunque sea un instante. Y mucha gente gritaba: te prometo, Señor, que si me sacan de aquí, le diré al mundo que este lugar existe, que el infierno es un lugar eterno y que la paga del pecado es muerte, pero sácame. Gritaba la gente que estaba allí. Pero ellos mismos al mismo tiempo maldecían al Señor con palabras horribles. Al instante otra vez pedían misericordia y al instante otra vez maldecían, porque la Biblia dice que el nombre del Señor es blasfemado allí todo el día. Yo solamente quiero que se imagine un lugar privado de todo lo bueno que hay en su vida. Porque aunque haya gente que diga que no cree en Dios, yo quiero que sepa que en el infierno no hay ateos, hermano. Allí todos son crédulos, allí todos creen en el Señor, pero es demasiado tarde para ellos, porque nunca jamás podrán escapar de aquel lugar. Imagínense todo lo bueno que hay en nuestra vida, hermano. Que si tenemos sed, podemos beber agua. Que si tenemos calor, podemos quitarnos la ropa, podemos bañarnos. Que si tenemos frío, podemos cobijarnos. Imagínense las flores tan bellas. Fueron creadas por Dios. Su aroma, su frescura, todo lo que significan y todo lo que simbolizan. El amor de la familia, hermano, un matrimonio, los hijos, qué sé yo. Pero imagínense un lugar privado de toda clase de presencia de Dios. Ni siquiera hay luz, porque Dios es luz y allí no está Dios. Fue un lugar confinado para los que decidieron vivir en tinieblas. Un lugar donde hay una sed impresionante. La gente gritaba, se sofocaba de la sed, clamaban por una gotica de agua y suplicaban. Ellos veían arroyos, veían aguas cristalinas. Y ellos se lanzaban desesperadamente, pero cuando se lanzaban, entonces era fuego que los consumía y los quemaba. Y la escritura dice en el libro de Isaías, dice que sus arroyos se convertirán en brea, y en brea ardiente. Y suplicaban y veían árboles frutales, toda la gente que estaba allí, y al extender su mano era fuego que los quemaba también. Y la gente suplicaba misericordia. Y comenzamos a ver que aquel lugar donde estaba el Señor estaba dividido por secciones de sufrimiento. Una sección donde estaba toda la gente que se quitaba la vida. Allí estaba el que se envenenó, el que se tomó las pastillas, estaba el que se ahorcó, el que se disparó. La gente piensa aquí en la tierra, la gente dice la gente que mejor se quitan la vida, porque si acaban con su vida, entonces sus problemas se acabarán. Lo que ellos desconocen, para su desgracia, es que ahí es cuando comienzan sus problemas, hermano. Esta semana en Colombia hubo eso se viralizó en mi país, un jovencito que le dio una bacteria por allá en una piscina y se enfermó, y la bacteria lo estaba matando. Y se hizo viral por todo el país porque este joven se hizo aplicar la eutanasia y todos aplaudían el héroe, mencionando su nombre. Mucha gente posteaba en mi país el video de este muchacho saliendo de su habitación del hospital para donde le iban a desconectar, no sé de qué forma le iban a aplicar la eutanasia, pero entonces él hablaba y la gente aplaudía, hermano. Sí, pero hermano, ¿cree usted que este muchacho podría ir y descansar? Entonces, mire, toda la gente que se quita la vida, inmediatamente en el infierno eran atormentados terriblemente, días, años, meses, ¿sí? Años enteros. De hecho, su tiempo y mi tiempo Dios no lo cuenta por años, ¿sí? Por días. Allá no es que el Señor diga, mira, es que tienes tantos años ya. No, el Señor cuenta nuestro tiempo por días. Y cuando la gente que se quitaba la vida, ellos aparecían en el infierno, eran atormentados terriblemente hasta que se cumpliera el número de días que habían de vivir sobre la tierra, y después los llevaban a otros lugares, a tormentos mucho peores.
En otro sitio vimos un hombre que vivió en Estados Unidos. Este hombre más exactamente por allá en la ciudad de Nueva York. Y este hombre fue un pandillero, fue un joven que estuvo en pandillas, pero él aquí en la tierra le quitó la vida a 6 personas. Y después con los años a él lo mataron también. Y es que ¿sabe qué dice la Biblia? Que el que a hierro mata, a hierro deberá ser muerto. Si usted le quitó la vida a alguien, alguien le va a quitar la vida a usted también. A menos que le entregue su vida a Cristo y el Señor le libre de esa atadura y de esa maldición. Entonces este hombre después que mató a los 6, con el tiempo lo mataron a él también. Y cuando mataron a este hombre aparece del infierno y estaba rodeado por los 6 que él mató también. Y este hombre quedó asombrado porque apenas llegó al infierno, se le comenzó a formar una placa metálica en su pecho, en su frente se le comenzó a grabar el 666, así como se marca el ganado. Sí, este hombre fue envuelto en llamas, pero al mismo tiempo también estaba rodeado y él reconoció a los que le habían matado años atrás. Ellos querían alcanzarlo. Uno le decía: maldito, por tu culpa estoy aquí, porque me quitaste la vida e hiciste que llegara aquí antes de tiempo. Y este hombre estaba atormentado. Este hombre no sabía cómo defenderse de aquellos otros 6 que le maldecían. Hermano, todos nuestros caminos vamos a recibir lo que nosotros sembremos en esta tierra. Nunca podremos escapar, hermano, de eso. ¿Sí? Por eso el único que toma mis pecados y los lanza a lo profundo del mar y nunca se acuerda de ellos, se llama Jesucristo, hermano. Aleluya, aplauso fuerte al Maestro. Porque aún cuando usted y yo pecamos, el Señor es justo para perdonar. Pero ¿sabe qué? El ser humano no perdona a veces. El ser humano guarda rencor y no olvida. Aunque hayas hecho muchas cosas, y si el Señor te perdonó, hay gente que se acuerda todavía de lo que nosotros hemos hecho. Y entonces este hombre estaba allí atormentado por el fuego, por las llamas. Y seguimos de largo con el Señor. Recuerdo que había un par de mujeres. Estas mujeres, nos asombró su historia, porque estas mujeres fueron hermanas aquí en la tierra. Crecieron juntas, vivieron juntas, estudiaron juntas, dormían juntas. Pero cuando se hicieron adolescentes, jóvenes y adultas, cada una hizo su vida y cada una se apartó. Y al pasar de los años, muchos años después, juntas habían muerto, juntas hermanas habían muerto, y juntas estaban en el infierno. Una estaba envuelta en las llamas, juntas estaban envueltas en llamas, sí, pero una señalaba a la otra y la maldecía y le decía: maldita por tu culpa estoy aquí, porque nunca me predicaste, nunca me advertiste del infierno, nunca me dijiste que si no me arrepentía vendría a parar a este lugar. Y juntas envueltas en llamas, pero la otra había sido creyente y después se había apartado de Dios. ¿Sí? Y le atormentaba y se tapaba los oídos y decía: Señor, quítamela, no quiero escucharla, quítamela. Ayer leíamos la porción de Lucas 16, donde el rico y Lázaro murieron, y donde el rico fue a parar al infierno, ¿sí? Y este hombre suplicaba a Abraham y le decía: Padre Abraham, por favor, ten misericordia de mí y envía por favor a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen. Por favor, que les adviertan, que les hablen a ellos, ¿sí? Imagínense, yo creo que este hombre rico vio llegar uno a uno sus 5 hermanos al infierno, ¿sí? Imagínense esta mujer que estábamos viendo, llevó una vida doble, después se apartó del Señor, era una mujer tibia delante del Señor, y después terminó apartándose de la palabra de Dios, y nunca le habló a la familia, nunca le predicó a la familia. Hermanos, quizá hay gente en su casa que sabe que usted es creyente, pero usted les ha dicho que si no se arrepienten van a ir al infierno. Uy, pastor, es que eso es demasiado duro. No, hermano, eso es lo que el Evangelio dice.
arrepientan, que busquen a Dios, que se arrepienta, que espera poco tiempo, hermano. Estaba hace años a una congregación donde pertenecíamos todos los 7, y recuerdo que un domingo en la tarde estaba recostado descansando y la voz del Señor me despertó y me dice el Señor: quiero que te levantes y vas a ir donde Ernesto, me dijo el Señor. Yo conocía como 3 Ernestos, pero cuando el Señor me dijo quiero que vayas donde Ernesto, yo sabía cuál era. Y me dice el Señor: y le vas a decir que le voy a dar la última oportunidad para que él se arrepiente, y si no, yo lo corto este año. Wow, me pareció tan duro eso. Ernesto era un hombre alto, de alta estatura. Yo soy mediano, más pequeño que mediano, sí, pero este hombre era alto. Y yo decía: Señor, pero si le digo eso, ese hombre se va a enojar y me va a pegar. Además, Señor, si voy a su casa y le digo, y está su esposa y sus hijos, se van a asustar, no me lo voy a decir nada delante de ellos, Señor. Así que después de que me habló 3 veces, que te levantes y vas y le hablas. Y yo no sabía, pero cuando llegué un domingo en la tarde, toco el timbre de su casa, y cuando me abro la puerta era Ernesto. Yo volteé a mirar a ver si estaba la esposa, los hijos. No había nadie. Me invita a entrar, a tomarme un café, y era como ese silencio incómodo, porque yo decía: ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo? Y me dice Saúl: ¿y cuál es el motivo de tu visita? Me dice él. Y entonces yo le digo: hermano, yo no sé usted qué va a pensar de lo que yo le voy a decir, pero es que Dios me dijo que le dijera que le va a dar la última oportunidad para que usted se arrepiente. ¿Sabe cómo me dijo Dios? Y si no, yo lo corto este año. Pero me pareció tan dura esa palabra. Nosotros siempre como humanos queriendo suavizar el mensaje de Dios a veces. Entonces yo le dije: hermano, es que el Señor me dice que le diga que si usted, que le da la última oportunidad de arrepentimiento, y si no, usted se muere antes de que se acabe este año. Era como agosto, hermano. ¿Sí? Él se quedó pálido, se queda mirándome, sintió un escalofrío por todo su cuerpo y me dice: ¿sabe qué, hermano? Yo creo en lo que usted me dice. Con usted ya son 3 personas que me dicen lo mismo en esta semana. Como a los 3 meses lo mataron. Su cuerpo nunca apareció. Era un hombre que iba a la iglesia, era un hombre que yo lo veía con la Biblia y con su corbata y su traje bien arregladito, ¿sí? Pero cada vez que le pagaban, este hombre se escapaba y se consumía todo el salario, toda la quincena en droga, ¿sí? Consumía drogas, estaba atrapado por vicios, pero también iba a la iglesia. Este hombre, el Señor le había dado una y otra oportunidad, pero nunca se quiso arrepentir. Hermano, entonces este par de mujeres en el infierno, la que era creyente nunca le compartió a la otra el evangelio, nunca le mostró esta salvación tan grande, y finalmente juntas terminaron en el infierno y se maldecían una a la otra y el fuego las cubría. Y muchísima gente estaba allí, y por donde caminábamos con el Señor, la gente extendía sus manos y le decían: ten misericordia de mí, Señor Jesucristo, porque allí el que había sido ateo lo reconocía como Dios, hermano. El que había seguido a Mahoma reconocía solamente a Jesucristo. El que reconocía a Buda se daba cuenta que todos esos ídolos son demonios falsos, pero el único que allí reconocieron todos que el único Dios verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios para siempre. Vimos un hombre. Este hombre se llamaba Rogelio. Este hombre llevaba 1 mes en el infierno. Este hombre estaba atormentado en las llamas. Su cuerpo estaba lleno de unos gusanos como de este largor. La Biblia habla de aquellos gusanos, dice la Biblia, donde el gusano de ellos horriblemente. Y este hombre cuando lo vimos allí y le clamaba misericordia al Señor, de repente apareció como una pantalla así gigante, y en la pantalla comenzamos a ver los últimos instantes
de la vida de este hombre. Lo estábamos viendo aquí en tiempo real, pero en la pantalla parecía el último día de vida de Rogelio. Y este hombre iba a tomar carretera, salía de viaje de la ciudad, no sé de qué lugar era, pero por el nombre sabemos que era como latino. Y este hombre entró a tanquear su vehículo con gasolina. Y cuando estaba allí llenando su vehículo, un adolescente, un jovencito como de unos 15 años, se le acercó con un Nuevo Testamento y le predicó y le dijo: mira, Jesucristo te ama y tiene un plan con tu vida para que no te pierdas. Y aquel hombre comenzó a vociferar, comenzó a maldecir, comenzó a insultarlo, comenzó a decir que no creía en Dios, o que si creía en Dios lo hacía a su manera, que no creía en iglesias, que no creía en Biblia, que no creía en pastores, que no creía en sacerdotes, en nada. Y este hombre comenzó a insultar a aquel jovencito, pero aquel jovencito, por no que lo insultaran, le lanzó el Nuevo Testamento adentro de su carro y se fue rápido. Horas más adelante, este hombre iba en carretera y lo veíamos allí en la pantalla, como en una película. Iba por la carretera y su carro en una curva chocó con otro carro y eso empuja el carro de Rogelio por un pequeño abismo. Y cuando daba vueltas y vueltas, de repente todas las cosas dentro del carro volaban de un lado a otro, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y mientras que el vehículo descendía por el abismo, una rama de un árbol que estaba así como... Entonces cuando el carro rodaba, la rama del carro traspasa el vidrio panorámico y se incrusta en el pecho de Rogelio. Y allí quedó su carro. Y lo asombroso es que el Nuevo Testamento que le habían entregado cayó frente a su cara y comenzaron a pasarse las hojas. Y se abrió en el libro de Apocalipsis 21:8. Y este hombre en la agonía de la muerte comenzó a leer allí. Y dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los idólatras, dice al último, dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Y cuando Rogelio leyó esa palabra, murió, hermano. Y en una de las experiencias que el Señor nos dio, no fue la primera, pero en una experiencia posterior, fue que vimos a este hombre, y este hombre llevaba un mes en el infierno. Este hombre llevaba un mes en aquel lugar y gritaba y suplicaba y pedía misericordia. Y ¿sabe qué? Allí la gente sí ora, allí la gente sí clama, allí la gente se suplica de día y de noche, segundo tras segundo. Levantan un clamor, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que allí gritará el valiente, mi hermano. Yo he escuchado gente que se cree muy valiente, gente que dice: no, pues, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Pues si me toca ir al infierno, pues ni modos, me tocará ir. Si la gente supiera cómo es aquel lugar, si tan solo se imaginaran el lugar de fuego, de condenación, todo lo que pasa allí, de qué forma la gente sufre. Son gritos insoportables de dolor, de terror, y llegaban los demonios y comenzaban a saetearlos, a enterrarles unas lanzas grandísimas a ellos, y al sacar las lanzas sacaban trozos inmensos de carne con trozos de órgano, y ellos gritaban, pero esa carne que salía, esa parte de órganos, al instante volvía a reincorporarse dentro de ellos, y ellos eran destruidos para siempre y no terminaban de ser destruidos. Y la gente gritaba y decía: sácame de aquí, Señor, ten misericordia, dame una oportunidad. Gritaba mucha gente que estaba allí. Vimos una columna redonda, pero mucho más grosor, muy alta la columna, y en la parte superior de la columna había un letrero con muchas luces, como el letrero de un casino. Y el letrero decía, era en otro idioma, pero nosotros entendíamos, no sé cómo, que allí decía: bienvenidos los chismosos y bienvenidos los mentirosos. ¿Sabe que nosotros, no sé quién nos enseñó, pero le pusimos una jerarquía al pecado? Y eso fue Satanás el que nos enseñó, porque no fue Dios. Todos los seres humanos jerarquizamos el pecado. La jerarquía más alta por allá: el asesino, el adúltero, el fornicario.
Pero Señor, es que esto es una mentirita pequeña, piadosa. ¿Sabe qué dice el Salmo 101, hermano? Y el Salmo 105. Hablando el Señor aún del chisme, dice, y de la mentira, dice que el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. ¿Sí? Y dice ahí en Apocalipsis 21:8, dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, y dice que todos los mentirosos fueron lanzados a un lago que arde con fuego y con azufre. Pero también la Biblia dice en el Salmo 101, creo que es el versículo 5, habla de los chismosos. ¿Y sabe qué dice Dios? Dice, el que solapadamente difame a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Sabe usted cuántos hogares se acabaron por un chisme? ¿Sabe usted cuántos homicidios ocurrieron por un chisme? ¿Sabe cuánta gente se ha apartado de Dios porque la gente inventó o dijo cosas de ellos? Hermano, así sea verdad. Y si vemos a alguien que practica lo malo, un hermano en Cristo, no le señales, no corras, no vayas a correr regando el cuento por toda la iglesia. Busca a esa persona, abrázale, dile, sabes que estoy orando por ti. Estás desfalleciendo, pero oro para que tu fe no falte y para que no cedas al pecado, para que no te destruya, y clama a Dios por tu vida. Pero ¿sabe cuánta gente se ha ido de las iglesias por un chisme? Entonces la Biblia dice, el que solapadamente difama a su prójimo, yo le destruiré. Y quedamos asombrados porque rodeando aquella columna, así como en derredor, dándole vueltas a la columna, y terminaba en un pequeño pozo de fuego allí que hervía y burbujeaba, ¿sí? Y caía por aquel tobogán. Este tobogán era metálico y estaba al rojo vivo. Y caían personas, y esa gente estaba muriendo en diferentes lugares de la tierra. Y caían por aquel tobogán, ¿no? Pero caían en la sección de los chismosos y de los mentirosos. Y cuando caían de aquel tobogán, caían en aquel pequeño pozo de fuego, y era como cuando usted tiene una sartén hirviendo con aceite y mete un pescado a freír. Que se freían y gritaban desesperadamente. Pero de repente me asombró porque de las lenguas de ellos, como que una burbuja se levantaba, esa burbuja se explotaba y salían gusanos de aquella burbuja que se esparcían por todo el cuerpo. Quedé tan asombrado después leyendo el libro de Santiago capítulo 3, cuando habla sobre la lengua, que dice que la lengua es un mundo de maldad, ¿sí? Dice que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. ¿Y sabe qué? Dice allí en Santiago capítulo 3 que la lengua misma es inflamada por el infierno. Así que mucha gente que habla inspirado por demonios, hermano. Mucha gente que habla maldad con su lengua, porque los mismos demonios, Satanás, inspiran su lengua. Pero estas personas en el infierno, su lengua literalmente se inflamará, y gritaban desesperadamente. Entonces en otro sitio, comenzamos a ver personas que habían practicado la brujería, la hechicería, el ocultismo. Allí eran atormentados de forma impresionante. Habían brujos que tenían la capacidad aquí en la tierra de transformar su cuerpo a otras formas de animales o de otras personas. Y allí seguían cambiando de forma, pero cada vez que cambiaban eran atormentados terriblemente, y los demonios se burlaban de ellos. Hermano, este lugar es indescriptible. Este lugar no hay forma tan siquiera de describirle todo lo que pasa allí, todo lo que la gente sufre. Allí la gente, había gente que se reconocía entre ellos, pero allí solamente se maldecían. Escuché el testimonio de una joven coreana que el Señor la lleva al infierno, y después el Señor le dijo que pintara todo lo que ella vio. Y las escenas son escalofriantes, lo que ella pinta, lo que ella habla, porque fue todo lo que el Señor le mostró, y le indicó que ella pintara todo eso. Y en una escena de las que ella pintó, estaba una madre junto con su hijo en el infierno. Y todos querían salir de aquel lodo cenagoso lleno de fuego y lleno de gusanos. Y la gente, al ver a los otros, no le importaba y pasaba por encima de ellos.
Y muestra aquella coreana como una madre pasaba por encima de su hijo y lo que aquí en la tierra amaban, allí no, porque en el infierno no hay amor, allí no hay misericordia, allí no hay compasión. Gálatas 6, versículo 7, dice la escritura, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá, eso mismo cosechará. Y entonces el Señor nos muestra que el pecado predilecto de cada persona, un individuo tiene muchos pecados, pero hay un pecado que lo ata, que lo domina, hay un pecado predominante en cada persona, que esa persona si murió sin haberse reconciliado con Dios a través de Jesucristo, en el infierno tendrá que practicar el mismo pecado, pero ya no con gozo como le gustaba aquí, ya no con placer, ya no le causará ninguna satisfacción, sino que el pecado será con tormento y con desesperación. Allí estaba toda la gente que fumaba, hermano, allí estaban sufriendo, su lengua, su boca se les quemaba terriblemente. Allí estaba toda la gente que aquí en la tierra se emborrachaba. Vimos muchísima gente, vimos un hombre que su placa decía: estoy aquí por borracho, y abajo decía 1 Corintios 6:10. Yo ni siquiera sabía qué decían Corintios, ni siquiera sabía que era un libro de la Biblia, pero allí en 1 Corintios 6:10 dice: no erréis, no sabéis que los injustos no entrarán al reino de Dios. Dice: ni los afeminados, ni los estafadores, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los que se echan con varón. Dice que ninguno de ellos entrará o heredará el reino de los cielos. Y allí vimos un hombre que estaba en el infierno hacía 10 años. Un hombre que murió como de un muchacho que murió como de unos 24 o 25 años. Y este hombre llevaba 10 años en aquel lugar, y en la pantalla allí gigante, mientras que lo veíamos allí atormentado por el fuego, en la pantalla vimos la última escena de la vida de este muchacho que se llamaba Luis. No sé de qué lugar sería, pero este muchacho estaba tomando en una cantina, en un bar, qué sé yo, en un antro con unos amigos. Estaba sentado en una silla apoyado sobre una mesa, y la mesa estaba llena de botellas. Pero de repente, cuando comenzó a discutir con su amigo, su mejor amigo se levantó de la silla y tomó una botella de cerveza y la golpeó contra la mesa, y con la punta que quedó comenzó a enterrarse a aquel muchacho. Se asustaron al verle sangrar, se levantaron y salieron corriendo, y Luis cae allí al suelo, y a los pocos minutos murió. Y este muchacho apareció en el infierno, y allí practicaba la misma escena que murió practicando aquí en la tierra. Pero ya no bebía licor, ya no estaba gozoso, borracho, sino que este hombre tomaba una mesa que estaba llena de botellas, tomaba una botella de estas. No tenían whisky, ni brandy, ni tequila, ni cerveza, sino que estaban todas llenas. Por fuera se veían refrescantes, pero eran fuego que ardía y burbujeaba como la lava de un volcán. Él no quería, pero él tomaba la botella, y cuando la levantaba, su mano se le quemaba, y entonces la llevaba a su boca. Y lloraba y hacía fuerzas por bajarla y no beber, pero algo más fuerte que él hacía que él siguiera bebiendo. Y cuando este hombre bebía aquel líquido, él ya no tenía ojos, hermano, solamente los agujeros, las cuencas donde una vez estuvieron sus ojos. Este hombre tenía poca piel en los labios, su cráneo estaba descubierto con algunos trozos de cabello y de piel. Pero cuando este hombre bebía aquel líquido, y cuando el líquido pasaba a su garganta, entonces él gritaba y gritaba, porque el líquido le derretía la piel por aquí de su garganta, y se le veían los huesos. Y él gritaba y decía: Señor, 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 que pare esto, por favor, sácame de aquí, Señor, ten misericordia. Pero cuando bajaba la botella, aún antes que la bajara, estaba llena otra vez, y otra vez tenía que levantarla. Y allí la gente repite esto una y otra y otra y otra y otra vez. Pero un día serán sacados de este lugar. Dice que se correrán los cielos como un pergamino,
¿sí? Y dice que aparecerán frente al trono de Dios y serán todos juzgados, dice la Escritura, conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros, según dice Apocalipsis. Y este hombre suplicaba y suplicaba. Y entonces, y mi esposa que estaba allí viendo esta escena, llorando, aterrorizada, cuando miró a aquel muchacho, le dijo: Señor, Señor, a este hombre supo de ti, a este muchacho le predicaron de ti, a él alguien le habló de ti en la tierra. Y el Señor dijo: sí, a Luis le hablaron de mí, a Luis le predicaron de mí en la tierra, hasta me aceptó como su Señor y su Salvador, mas nunca me siguió. Y entonces el Señor se volvió a mirar hacia él, ¿sí? Y cuando este hombre gritaba y pedía misericordia, entonces el Señor comenzó a llorar y su voz se le quebrantó y el Señor reventó en llanto y le dijo: Luis, Luis, es tarde para ti, muchas oportunidades te di. Y ahora la muerte te ha sorprendido sin mí, le dijo el Señor. Y gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y se levantó una llama y lo cubrió y ya no le vimos más, pero todavía se encuentra allí. Entonces, por donde íbamos, la gente suplicaba y gritaba, y un hombre a lo lejos decía: Señor, sácame, sácame de aquí, ten misericordia de mí, Señor. Pero al instante lo maldecía, y el Señor iba con nosotros y lo volvió a mirar y siguió sin determinarlo. Porque este hombre en la tierra aquí fue un cantante famoso que murió, o lo mataron en 1980. Y cuando yo estaba estudiando en clase de inglés, me hacían cantar música de ese grupo, así que reconocía que era una persona. Y cuando lo vimos allí, este hombre estaba en el infierno, atormentado por las llamas. Y este hombre, un demonio lo tomaba de su cabello y le hundía su cabeza sobre el fuego. Y cuando se le levantaba, su cara se le estaba derritiendo, se le estaba cayendo por pedazos por el fuego, y sus ojos eran desorbitados. Y este hombre gritaba: Jesucristo, perdóname, pero al instante él maldecía al Señor. Este hombre es John Lennon, ex integrante del grupo Los Beatles o los Beatles. Aquí en la tierra este hombre dijo en una altivez, en una arrogancia, dijo, no tiene ninguna discusión, dijo John Lennon, dijo: pero nosotros somos mucho más famosos que Jesucristo, dijo este hombre. Este hombre dijo: en poco tiempo, en pocos años, el nombre de Jesucristo será olvidado y el cristianismo se acabará, pero nosotros seremos recordados para siempre. Uno de sus seguidores le disparó en 5 oportunidades, hermano, en Nueva York. Y este hombre lo vimos en el infierno, y allí gritaba y suplicaba, estaba envuelto en llamas. En el infierno las cosas se materializan. Este hombre lo caracterizaba unos lentes redondos, un suéter largo que usaba suéteres largos. Y entonces en el infierno esto se materializó y estaba vestido igual. Pero cuando lo vimos lo reconocimos: Señor John Lennon. Pero el Señor siguió de largo sin siquiera determinar. ¿Y sabe qué? No es como John Lennon, como este hombre decía, que el cristianismo se acabaría y que el nombre de Jesucristo será olvidado. Han pasado años, han pasado décadas, y el nombre de Jesucristo vive por siempre, es exaltado por siempre. Es más, el cristianismo no se ha terminado, hermano, sino que cada día miles y miles creen y le entregan la vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Este hombre no es nadie allá. Entonces, a pesar de que el Señor no quiere que nadie se pierda, hermano, Él murió por el mundo, Él murió para que todo aquel que crea en Él no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna en el cielo. Pero aquellos que lo rechazaron, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que rechazaron el Evangelio aquí en la tierra, ya no habrá ninguna oportunidad para ellos. Había una mujer en aquel sitio. Esta mujer fue de mi país, esta mujer fue colombiana. El Señor nos habló nombre y apellido de ella. Ella se llamaba Magdalena Olaya Rivera. Esta mujer estaba atormentada en las llamas. Su placa decía: estoy aquí por robar, dice la placa de esta mujer. Y esta mujer gritaba y gritaba y estaba envuelta en las llamas. Escúcheme, esta mujer, esto que le voy a contar,
yo quiero que lo escuche bien para que no me lo vaya a malinterpretar. Amén. ¿Sí? Porque esta mujer nos dijo el Señor que en su época fue de las mujeres más bellas de Colombia. Y era muy adinerada, tenía muchísimo dinero, dijo el Señor. Ahora, que el Señor diga que fue de las mujeres más bonitas de mi país, imagínense cómo habrá sido. Hermano, pero su apariencia allí estaba destruida. En Isaías 27, en Isaías 3:27, perdón, dice que en lugar de perfumes aromáticos vendría hediondez. Su placa decía: estoy aquí por robar. Ella estafaba a sus clientes, estafaba a sus socios, y lo que hacía con lo que robaba era para comprarse la ropa más exclusiva, los perfumes más finísimos. Esta mujer tenía un ídolo, ¿y sabe cuál era el ídolo? Su propia apariencia. A esta mujer le predicaron, pero cuando le predicaron, esta mujer decía: no, voy a disfrutar mi juventud, voy a disfrutar mi belleza, voy a disfrutar mi cuerpo y mi dinero, y por allá, cuando sea una anciana, cuando esté enferma, le voy a servir a Dios. Pero hermano, esta mujer al parecer murió en un accidente de tránsito. Su carro chocó y murió de forma instantánea y nunca tuvo tiempo de arrepentirse. Y ahora, los perfumes que ella usaba aquí en la tierra, ¿sí? Y como ella amaba todo eso, ¿sí? Entonces, no le estoy diciendo que no use perfume, ¿sí? Entonces, ¿sí? Solo que ella despreció la salvación por las cosas pasajeras. Imagínense si usted deja de usar desodorante un par de días, hermano. Yo le cuento. Entonces, esta mujer tomaba un frasco. Ella no quería, igual que el borracho, tomaba un frasco y ella veía un perfume finísimo y ella se lo aplicaba, pero no era un perfume, era un ácido que quemaba su piel. No sé si ha visto esa escena cuando usted, qué sé yo, tiene como un asado o va a asar carne o algo, y usted prende allí la leña y todo, y usted le lanza una bolsa de plástico, ¿sí? Que el plástico se encoge, se arruga. Una vez que esta mujer se aplicaba esto, su piel se le arrugaba, se le quemaba, y ella gritaba y quería parar, pero no podía. Y entonces esta mujer ella estaba en un recipiente, era como una olla gigante, y este recipiente era como hasta la cintura, y estaba lleno de lava, como una sopa que hervía espesa, lleno de azufre con fuego. Y esta mujer comenzó a girar para todo lado y buscaba a alguien y decía y gritaba y llamaba al Señor que estaba ahí al frente con nosotros y decía: Señor, ¿dónde está la mujer que me predicaba? ¿Dónde está la que me hablaba de ti? Envíala, por favor, para que me hable, para que me predique, para que me hable de ti. Y ahora quiero salir de aquí, ahora sí quiero escuchar tu palabra. Y esas palabras estremecieron el corazón del Señor, y de nuevo el Señor Jesús comenzó a llorar. Una de mis compañeras estaba allí tomada de la mano del Señor mirando aquella escena, y entonces ella sintió su mano muy caliente, y cuando volvió a mirar su mano sin soltarse de la mano del Señor Jesús, estaba lavada en sangre que salía de sus llagas, porque fue un momento tan dramático. Y el Señor Jesús señaló a aquella mujer del infierno, y el Señor llorando le decía: Magdalena, Magdalena, ¿por qué nunca me quisiste oír? ¿Por qué nunca te quisiste volver a mí? Si yo te amaba y tenía planes contigo y tenía propósito contigo y tenía llamado contigo, y a través de ti muchos me conocerían, pero nunca me quisiste oír, nunca te quisiste volver a mí. Y tristemente, le dijo el Señor, la muerte te ha sorprendido sin mí, y estarás en este lugar para siempre. El Señor le decía, llorando, con su voz quebrada, con su voz allí temblorosa y llorando, y le dijo el Señor: es tarde para ti y estarás aquí para siempre, y gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y se levantó una cobija de fuego que la cubrió y no la vimos más. Y la gente que estaba allí, nunca olvidaremos su cara. Por donde pasábamos, ellos extendían su mano hacia nosotros y decían: por favor, dile a Jesús que me perdone, dile al Señor que me saque de aquí, que cuándo parará el tormento, que cuándo parará este dolor. Y nosotros caminábamos como un nivel como más alto de ellos, estaban ahí abajo, no podían
no podían salir, allí no hay piso firme. De hecho, si nosotros poníamos el pie aquí, el Señor iba con nosotros, ahí se hacía firme, y cuando levantaban de atrás desaparecía. Pero no había forma de escapar para ningún lugar, y la gente extendía sus manos hacia nosotros, su mano huesuda, calavérica. Sácame de aquí, por favor. Dile al Señor que me perdone, que tenga misericordia de mí, gritaba la gente. Un hombre hacia abajo extendía sus manos huesudas y calavéricas. Sus ojos no tenían, o mejor, su cara no tenía ojos, solamente las cuencas de sus ojos. No tenía lengua, pero nos hablaba. No tenía oídos, pero allí podía escucharnos. Muchos eran los puros esqueletos, y este hombre era la voz de un hombre, pero extendía sus manos hacia arriba. Por favor, sácame de aquí, aunque sea un instante, aunque sea un segundo. Y uno de nosotros sintió tanta compasión que se agachó para tomarlo aquí del brazo y sacarlo de aquel fuego, pero pasaba derecho como el humo. No podíamos tocarlos. Y entonces le dijimos: Señor, ¿por qué? El Señor dijo: es que no hay comunión las tinieblas con la luz. Ellos son tinieblas y ustedes son luz, dice el Señor. Santo. Toda la gente que estaba allí, tenían todos tenían una placa que dice por qué estaban allí. Pero justo detrás de aquella placa metálica y dentro de su pecho había un humo de color gris, una nube, para que me entienda, como del tamaño de mi puño. Y estaba ubicada justo aquí en el pecho, y ese humo gris se movía así de forma frenética, y nosotros estábamos asombrados por esto. Señor, y ese humo gris que hay dentro del pecho de todos ellos, ¿qué significa? Y el Señor dijo: esa es su alma, que quedó atrapada en un cuerpo de muerte, decía el Señor. Pero su alma no podía escapar de aquel cuerpo, hermano. Y allí ellos mismos con sus manos y con sus uñas se arrancaban la piel, y ellos mismos desesperados decían: yo por qué no escuché, yo por qué no me arrepentí, yo por qué no quise oír a Dios, yo por qué no quise alejarme de mis pecados. Pero era demasiado tarde para ellos. En el infierno hay cosas que nosotros hemos visto aquí en la tierra, mi hermano. Yo, junto con mi esposa, fuimos campeones de salsa allá en Bogotá. Nuestra vida era andar en discotecas, en antros, dábamos exhibiciones de baile, así que mucha gente nos seguía en ese entonces, mucha gente nos llamaba para que aún bailáramos para ellos. Pero al poco tiempo que me convertí al Señor, hermano, vimos algo del infierno que fue de lo que más a mí me aterrorizó. Porque recuerdo que allí todo es lleno de tinieblas, de gritos, de sombra de muerte, de espanto, de dolor. Allí la gente se cansa, pero nunca jamás podrá volver a descansar. Y recuerdo que comenzamos a escuchar música, la misma música que yo escuchaba aquí en la tierra, la misma música con la cual me deleitaba y cantaba a grito herido, la misma música que la gente en la cual goza su carne. Pero comenzamos a escuchar música de rock pesado, comenzamos a escuchar merengues, salsas, vallenatos, de toda clase de música que escuchábamos aquí en la tierra, y yo quedé asombrado porque todos los siete escuchábamos lo mismo. Pero Señor, ¿de dónde sale esa música? ¿Por qué música en este lugar? Y recuerdo que el Señor señaló al frente y hizo de esta forma así, y entonces se corrieron como unas cortinas, como el telón de un teatro, hacia los lados, y comenzamos a ver adentro a millones de personas, muchísimos de todas las edades, pero muchísimos eran jóvenes, y ellos saltaban y saltaban, pero saltaban sobre el fuego, saltaban al son de la música. Y vi un demonio grandísimo, inmundo, espantoso, que me causaba mucho terror. Pero aquel demonio no nos veía a nosotros en ese momento. Pero entonces este demonio maldecía a la gente que estaba allí, y le decía: malditos, en la tierra lo hacían por gozo y deleite, pero aquí lo hacen para adorar a Satanás. Y estaban todos atados en cadenas, y los demonios jabalaban las cadenas
¿sí? Ellos tenían que saltar al son de la música y sus zapatos tenían unas espinas puntiagudas que atravesaban sus pies hacia arriba. Ellos no podían parar y no podían parar. Y el Señor dijo, mira, esta es la paga para los bailadores. ¿Saben qué dice el libro de Santiago? Yo no sé si usted cree esto, pero yo no vine a asustarlo, ¿sí? Vine a contarle una realidad. Pero la Biblia dice en Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿o ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Amén. ¿Sabe qué? Yo era enemigo de Dios y no lo sabía. Hermano, yo iba rumbo hacia el infierno y no me daba cuenta. Y cuando vi esta escena con mi esposa quedamos asombrados, aterrados, pero salimos de allí. Había un hombre que se llamaba Lázaro. Y cuando vimos a este hombre dijimos, Señor, Lázaro. Pero Jesús dijo, sí, pero este no es mi Lázaro. Mi Lázaro está conmigo en el reino de los cielos. Y este hombre estaba allí atormentado en las llamas y colgado, hermano, de unas cadenas. Había gente colgada en las paredes de aquel lugar. Gente que llevaba muchísimos años en el infierno y la gente gritaba y le decía, Señor, ¿cuándo parará el dolor? ¿Cuándo parará el tormento? Por favor, ten misericordia de mí. Vimos un hombre que aquí en la tierra le predicaron a Cristo y él decía, no, ahora no tengo tiempo para Dios. Después, habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo, decía este hombre, para buscar a Dios. Ya habrá tiempo, por ahora mi tiempo es limitado. Y este hombre hacía cualquier cosa menos buscar a Dios. Y saben que un día murió, parece que murió de un infarto, no estoy bien seguro. Pero cuando este hombre murió, apareció en el infierno, estaba rodeado por el fuego, estaba rodeado por los gusanos. Tenía una sed impresionante, pero aparte este hombre se preguntaba, ¿cuándo escaparé de aquí? ¿Hasta cuándo duraría el tormento? Este hombre llevaba mucho tiempo, pero de repente este hombre estaba en un cuarto, hermano, en medio del fuego, lleno de relojes, ¿sí? Y habían relojes de toda clase, y aquellos relojes, el segundero, este hombre pensaba que cuánto tiempo faltaría para escapar de allí, y este hombre, el segundero, de repente sonaba fuertísimo y eso lo atormentaba más a él, y el segundero sonaba, pasaba un segundo pero parecía eterno cuando pasaba otro segundo. Esto lo atormentaba a él, saber que el tiempo allí es para siempre, saber que el tiempo allí, que nunca jamás habrá un mañana para ellos. La gente que está en aquel lugar desea estar en sus zapatos y en los míos, ¿sí? Muchos de ellos gritaban desesperadamente, pero vimos el lago de fuego. Apocalipsis dice que es la muerte segunda. Dice, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado a un lago que arde con fuego y con azufre. Dice que ese será el verdadero infierno. Toda esta gente saldrá de allí, porque hermano, en el infierno hay gente desde hace 6.000 años, hermano, hasta el día de hoy. No han sido juzgados, pero un día van a ser juzgados y van a ser hallados culpables. Y serán lanzados a aquel lago de fuego. Pero paralelo a aquel lago vimos uno pequeño, pero en realidad era gigantesco para nosotros, pero pequeño comparado con aquel otro lago gigantesco. Y en aquel lago, ¿sí? Entonces estaba el Señor Jesús, ¿sí? Parado fuera, y en la parte hacia donde se alcanzaba a divisar el lago había mucha gente que se hundía y gritaba, intentaba salir y llamaba al Señor y le decía, dame otra oportunidad, Señor, sácame de aquí, Señor, ten misericordia, Señor. Y entonces toda la gente gritaron como al unísono, y entre tanta gente Jesús a lo lejos vio un hombre, se llamaba Marcos, y su placa decía, estoy aquí por borracho.
Y entonces en medio de tanta gente, entonces aquel hombre que estaba a lo lejos comenzó a mirar a mi hermano se llama Danilo. Y Danilo estaba allí tomado de la mano con el Señor. Y como usted sabe que solamente Dios conoce nuestros pensamientos, nadie más. Pero el Señor le permitió a mi hermano escuchar lo que Marcos pensaba. Y este hombre se hundía sobre el fuego, su piel se fundía junto con la lava que estaba allí, el fuego fervía y burbujeaba. Y este hombre comenzó a mirar a mi hermano y le habló, pero le habló con los pensamientos y le dijo algo que nunca olvidaremos. Porque este hombre le decía: yo daría lo que fuera por ser tú. Daría lo que fuera por volver la tierra y no me importaría ser el hombre más miserable, más desgraciado, más desdichado, más pobre, más enfermo de todos. Daría lo que fuera por estar en tu lugar y quisiera volver, aunque fuera un instante, así fuera un minuto, quisiera estar en tus zapatos y volver la tierra un minuto. Y mi hermano, él quedó asombrado porque escuchaba lo que este hombre pensaba y hablaba de él. Y el Señor, que escuchó los pensamientos de Marcos, le dijo: ¿para qué, Marcos? ¿Para qué quisieras volver la tierra aunque fuera un instante? Y este hombre dijo algo que nos sorprende hasta el día de hoy. Este hombre dijo: Señor, daría lo que fuera por volver la tierra, Señor, tan solo para arrepentirme y para ser salvo, Señor. Y el Señor de nuevo reventó en llanto, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que mientras hay vida, hay esperanza. Este hombre, yo no sé cómo está su vida hoy, quizá tiene problemas, quizá su vida es desdichada, quizá está postrado en una cama, quizá está desahuciado por los médicos. Y mucha gente dice aquí: esta vida ya no la aguanto más, hermano, la vida es asombrosamente bella. Pero es solamente aquí en vida que tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ser salvos para siempre. ¡Santo! ¡Amén! No sé cómo regresamos al cuarto. Nunca nos vimos salir de aquel lugar, simplemente ya estábamos en el cuarto, cuando tuvimos la experiencia. Podría hablarles unos 5 días del testimonio entero, hermano, no acabaría. Pero nosotros estábamos sentados allí en los muebles, en la sala, estábamos llorando, asustados, nos mirábamos entre nosotros los 7. ¿Sí? No habían palabras para decirlo, yo simplemente pensaba. Yo sabía que a partir de ese día mi vida tenía un giro radical bastante. Y no sé, fueron como 5 minutos, 7, no sé cuánto tiempo. Estábamos ahí en el cuarto, parecía una pesadilla de la cual queríamos olvidar, pero ¿cómo es posible que 7 personas tengan la misma pesadilla? Además estábamos despiertos, no estábamos dormidos. Y el Señor vuelve a entrar, pero ya no entró por la ventana como entró 3 horas atrás, sino que esta vez entró atravesando la pared y traspasó la pared con los ángeles. Eso nos asombró, porque atravesó las paredes y se acercó a nosotros y nos dice: hijos, ahora les quiero mostrar mi reino, mi gloria, dijo el Señor. Y en ese instante se nos olvidó el infierno, hermano. Por un par de horas también se nos olvidó los errores que habíamos visto, los terrores que habíamos divisado allí. Y